Esta mañana vamos a iniciar una nueva serie de sermones que están basados en Juan 3:16. ¿Cuántos pueden repetir Juan 3:16 de memoria? ¿Qué les parece? ¿Sí se lo saben? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el texto bíblico más famoso de todos los tiempos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Dicen por ahí que si la Biblia no dejara de existir y solamente quedara ese versículo, que sería suficiente para conocer el amor de Dios y la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Amén. No hay un versículo más precioso que este. Es uno de los favoritos de todos los tiempos. Alguien mencionó que es el evangelio en una semilla. Es todo, se resume toda la obra de Cristo, toda la obra del Padre hacia la humanidad. ¿Cuántos de ustedes han hecho de Juan 3:16 uno de sus versículos más favoritos de su vida? Amén. Hay otros como el Salmo 23. ¿Cuántos de aquí es el Salmo 23 el favorito de ustedes? Gloria a Dios. Pero Juan 3:16 a través de la historia ha sido el texto bíblico más famoso. ¿Saben? Como pastor, nos toca estar a veces en dos lugares en el mismo día. Y ayer fue uno de ellos. Ver el nacimiento de alguien, ver cómo Dios crea una vida, cómo Dios le da este regalo precioso de la vida a un hogar, a una familia. Y anoche, al estar al mismo tiempo en el lugar donde alguien yacía ya sin vida, nos toca ver esos ambos extremos en el mismo día, decir diferentes palabras a las familias en esa misma ocasión, pero dando el mensaje con diferentes palabras, pero un mensaje de esperanza. Saben, queridos hermanos, me tocó visitar a alguien que en sus últimas, llegamos unos minutos antes de que esta persona diera su último respiro. Y estando allí, me pidió: pastor, yo quisiera tener la seguridad de que Dios me ama, de que Dios me ha perdonado, de que Dios me va a resucitar cuando Él venga. Y sabe, ahí en la cama citamos Juan 3:16. Porque de tal manera, le dije, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esos ojos que su brillez estaba ya yéndose, quedó una satisfacción en el rostro y en la vida de esta persona. Mis queridos hermanos, se le conoce como las 26 palabras de esperanza. Se le llama el texto del amor de Dios, y también se le ha conocido como el texto que muestra la gracia de Dios. Este versículo, compuesto de 26 palabras, se divide en 4 grandes secciones y en 4 grandes verdades para todos nosotros. La primera parte nos da el mensaje de que Dios amó. Amén. De que Dios amó. Y la segunda sección es que Él dio, porque de tal manera amó Dios, es la primera parte, que dio, es la segunda parte. Y la tercera parte dice: para que todo aquel que en Él crea. Mis hermanos, la tercera parte menciona la respuesta del ser humano: creer en ese hermoso regalo que Dios ha dado, manifestando así su amor.
Y la cuarta grande sección es que el que cree vivirá y no se perderá. Amén. Lo podemos dividir de esa manera y se puede resumir en una sola palabra. La palabra es la gracia de Dios. El que Él ame y el que Él dé, y que el ser humano crea ese regalo, y que el ser humano al creer, al aceptar ese hermoso regalo, reciba la vida eterna. En todo esto podemos decir que allí se manifiesta la gracia de Dios. Se los voy a ilustrar. En la ciudad de Chicago, voy a ilustrar lo que significa la gracia. En la ciudad de Chicago, una noche de invierno, estaba sumamente frío y había un niño que vendía periódicos en un rincón, tratando de protegerse del frío que era terrible. De pronto vio a un policía y le preguntó: Señor, ¿conoce usted algún refugio donde un niño pueda dormir esta noche? Normalmente duermo en una caja de cartón que guardo en el callejón, pero es que esta noche, señor policía, hace demasiado frío y me gustaría estar en un lugar más calientito. El policía miró al chico y le dijo: mira, vas a bajar por esta calle hasta donde hay una casa blanca, toca la puerta y cuando te abran, solo tienes que decir Juan 3:16 y te dejarán pasar. El niño, sin saber qué significaba esto, obedeció. Llegó a la casa y tocó la puerta. Una gentil señora abrió la puerta. El niño la miró y le dijo Juan 3:16 y estaba temblando. Pasa, hijo mío, dijo la señora, y lo tomó de la mano y lo sentó en una mecedora cerca de una vieja chimenea que estaba encendida. Cuando la señora salió de la habitación, el chico no sabía qué pensar. La verdad, dijo él, es que no entiendo eso de Juan 3:16, pero en verdad puede hacer que un chico se caliente en una noche tan fría. Al rato, la señora regresó y le preguntó al chico si quería comer algo. Un pancito, dijo él, no me vendría mal, hace días que no como, respondió. La señora lo tomó de la mano, lo llevó a la cocina y lo sentó en una mesa llena de exquisitos manjares. Había mucha comida. El muchacho comió hasta saciarse. Entonces pensó en sí mismo: la verdad es que no entiendo a Juan 3:16, pero lo que está claro es que llena un estómago hambriento. Al terminar, la señora tomó al muchacho de la mano y lo llevó al baño, donde le dijo: báñate, aquí hay una tina llena de agua tibia y burbujas. El muchachito no se había bañado por muchos días. Se zambulló al agua y dijo entre sí mismo: la verdad es que cada vez entiendo menos a Juan 3:16, pero ya sé que este puede dejar limpio a un muchacho. En realidad, se dijo a sí mismo, no entiendo lo que está pasando. La señora regresó y llevó al muchacho ahora a acostarse en una habitación, y entonces lo cubrió y le deseó dulces sueños. El chico, bien abrigado en la cama, veía a través de la ventana cómo caía la nieve y pensó: la verdad es que Juan 3:16 puede hacer que un chico cansado pueda descansar. El siguiente día amaneció, se levantó y comió otra vez. Y la señora ahora le preguntó: hijo, ¿conoces tú Juan 3:16? Y él respondió: no, señora. Anoche fue la primera vez en mi vida que oí sobre él. Cuando el policía me dijo que se lo dijera a usted. La señora abrió su Biblia en Juan 3:16 y comenzó a explicarle acerca de ese maravilloso amor de Dios, acerca del regalo que Dios entregó a la humanidad, a Jesucristo, y cómo si él creía, aceptaba ese regalo, él podía tener la vida eterna. Y ahí, frente a esa chimenea, el muchacho pensó en Juan 3:16 y dijo: aunque no lo entienda completamente, sé
que un chico perdido como yo se pueda sentir amado. Mis queridos hermanos, Juan 3:16 es el mensaje más maravilloso que tú y yo podamos conocer y que podamos compartir con la humanidad. Juan 3:16 nos muestra justamente lo que significa la gracia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Dios hizo y cómo nosotros respondemos se encircula en una palabra: la gracia. ¿Y qué significa la gracia de Dios? Lucas capítulo 6 versículo 36. Jesucristo un día le dijo a sus discípulos: si ustedes hacen bien a los que les hacen bien, pues qué gracia tenéis, les dijo Jesús, porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué entonces? ¿Cuál es la diferencia? Gracia, hermanos. Lo que Jesús estaba diciéndoles aquí es que si ellos practicaban la verdadera gracia, podían cambiar la vida aún de sus enemigos. Amén. Si ellos practicaban la gracia, ellos podían transformar a aquellas personas que estaban endurecidas en contra de ellos. ¿Saben lo que es la gracia? Es una actitud maravillosa de Dios hacia el ser humano. Es un trato especial que Dios tiene hacia nosotros. Es una influencia que Él tiene sobre todo aquel que es expuesto a esta gracia maravillosa. ¿Cuántos han sido expuestos a esta gracia maravillosa de Dios? Amén. Es un trato especial que transforma la vida de una persona hacia el bien. Romanos 6:23 nos muestra más profundo lo que es la gracia de Dios. Porque la paga del pecado es que muerte. Satanás, cuando él se amistó contigo, él no te mostró gracia. ¿Sabes qué te mostró? Desgracia, ¿sí o no? Él no mostró gracia. Él te mostró la desgracia del pecado. Y cuando tú y yo entramos en esa relación terrible con Satanás, nos destruye, nos esclaviza, nos mata. La paga del pecado es la muerte. Más ahora, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuando la gracia, la influencia de Él llega a tu vida, ¿sabes lo que hace? Te da vida, te cambia, te da algo nuevo. Y tú lo ves y no lo puedes creer que te esté tratando de esa manera, que Él te esté influyendo de una manera positiva contigo. Sabes, los grandes teólogos han debatido sobre la gracia. Hay un movimiento que se llama el movimiento o la teología calvinista. Y Juan Calvino, estudiante de Martín Lutero, miren lo que dijo sobre la gracia. Él dijo de que la gracia no se puede resistir, que es irresistible para el hombre y para la mujer, que cuando Él viene tratándote con esa gracia, cuando tú sientes esa influencia divina que te está llamando para cambiar tu vida, no la puedes resistir. Pero hay otra teología llamada arminianismo, que dice que la gracia el hombre la puede resistir, que el hombre puede rechazar esa gracia, que el hombre puede decir: no, gracias, no quiero aceptar tu buen trato en mi vida. Yo no sé y no comprendo en su totalidad si el hombre la puede rechazar. Pero sabes una cosa, cuando esa gracia vino a mi vida, esa gracia yo no la pude resistir. Amén. Cuando esa gracia se presentó a tu vida, esa gracia fue más fuerte que yo no la pude resistir.
Cuando Él vino a tratarme con amor y con cariño, aún siendo yo su enemigo, aún siendo yo un gran pecador, aún estando en las drogas, aún estando mal, la gracia de Él, la influencia divina vino sobre mi vida para poder cambiarme. Esa es la gracia de Dios. Y Juan 3:16 ilustra completamente la gracia de Dios, su acción hacia nosotros. Por la gracia de Dios Él nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Por la gracia de Dios Él pudo dar lo mejor de Él a su Hijo amado. Por la gracia de Dios nosotros podemos creer. Amén. Necesitamos creer a esa gracia. Y por la gracia de Dios nosotros podemos vivir eternamente. Todo inicia con la gracia de Dios y todo termina por la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios, esto es algo maravilloso. Ahora, vamos a ver, yo he dividido este versículo en esas 4 partes. Y vamos a ver la primera dimensión de la gracia de Dios. ¿Sabes? Me recuerda esto de la gracia de Dios cuando dice, porque de tal manera amó Dios. Esa es la primera dimensión. Me recuerda, hermanos, al trato, a ese trato maravilloso que muchas veces nosotros no lo merecemos, sin embargo es dada hacia nosotros. Yo me acuerdo, hermanos, haber llegado en una ocasión a un lugar donde yo había sido recomendado allí, y las personas que me recomendaron a ese lugar, saben, tenían malos antecedentes de mí. Pero hubo una persona quien abrió su corazón, y por la gracia que Él me mostró, mis hermanos, me dio el trato que yo no merecía. No viendo mis antecedentes, decidió ignorarlos y tratarme como Él deseaba que Él mismo fuese tratado. La influencia de Él sobre mi vida, la gracia de esta persona sobre mi vida, mis hermanos, fue nada más y nada menos que yo la fui aceptando poco a poco, todos los días, aún con mis errores. Llegaba tarde a este trabajo, llegaba a veces embriagado a este trabajo, y Él, la gracia de Él estaba allí, y se me quedaba mirando y me decía, yo creo en ti, tú puedes ser diferente, te vamos a dar no solamente esta, sino más oportunidades. Y mis hermanos, este hombre ilustró para mí que la gracia paciente que Él tuvo hacia mí, yo en ningún momento se la rechacé, pero Él me dio la oportunidad, hermanos, y la gracia que Él utilizó, que estoy seguro que fue la gracia de Dios a través de Él, mis hermanos, allí esa gracia transformó mi vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La primera parte de la dimensión de la gracia de Dios, hermanos, es amor. ¿Es qué? Amor. Él ama, hermanos, a este mundo. Y sabes, en inglés me gusta más aún la versión. En español dice, porque de tal manera amó Dios. Pero en inglés está al revés. Dice, for God so loved the world. ¿Ok? Dios amó tanto al mundo. Así comienza en inglés. Este versículo comienza mencionando la realidad de que hay un Dios tan personal, tan lleno de amor, que Él desea protegernos, desea entrar en una relación maravillosa con nosotros. Es un Dios amante, es un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Lo ilustraré de la siguiente manera. Había un hombre que tenía una esposa y 2 hijitos, y este hombre no quería creer en las cosas de Dios.
vivían en una granja y su esposa lo invitaba a ir a la iglesia y él decía que no. Este hombre rechazaba todo lo que era pláticas de Dios. Era alrededor de esa época de la Navidad cuando se recuerda el nacimiento de Jesús. Y él se burló de su esposa al decirle: ¿sabes? Eso de que Dios se haya hecho hombre y que haya nacido a esta tierra y que apareció aquí habiéndonos amado de esa manera, y Dios ahora envía a su hijo, aparece aquí, eso es tonterías, dijo de esa manera. La esposa se fue a la iglesia y él se quedó esa tarde ahí en casa. Saben, esa tarde comenzó a nevar, y comenzó a nevar de tal manera que cuando él estaba relajado allí en una silla tomándose un chocolate caliente, comenzó a escuchar unos golpes duros. Comenzó a escuchar, bueno, ¿y qué está pasando?, se preguntó. Salió a ver, y qué cosa fue lo que vio. Vio a una manada de gansos que la tormenta les había sorprendido. Los gansos, ustedes saben, huyen del frío, pero estos gansos quedaron atorados en esta tormenta. Ahora todos estaban llegando allí a su granja y allí al frente de su cocina. Cuando él vio esto, él hizo lo siguiente: voy a abrir, dijo él, la puerta de la granja para que estos gansos entren. No tienen comida, no tienen algo que los proteja, se van a morir si estos gansos no entran al lugar donde está más caliente. Así que abrió la puerta y comenzó él a tratar de espantarlos para que fueran hacia la granja, y los animales se huían de él. Frustrado el hombre dijo: entren por favor, ¿no ven que se van a morir? Entonces se le ocurrió una gran idea. Agarró una barra de pan Bimbo, ¿ok? Y agarró una barra de pan y comenzó a tirarla enfrente de los gansos para que los gansos comieran, y hizo un caminito para entrar. ¿Hasta dónde? Hasta la granja. Para la frustración de él, los gansos no siguieron las instrucciones o lo que él estaba haciendo por ellos. Así que en un momento se paniqueó. Dijo: se van a morir, ¿cómo los puedo salvar? Y se dijo a sí mismo: si tan solo yo fuese un ganso, dijo él, a mí me harían caso. Y en ese momento se recordó de las palabras que las cuales él había usado para burlarse de su esposa. Entendió finalmente ese maravilloso amor que Dios tiene hacia la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Dios se tuvo que hacer hombre. Dios tuvo que venir a esta tierra para hacerse uno semejante a nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que su amor nos alcanzase. Mis hermanos, Dios vio que había una tormenta aquí en esta tierra, que el ser humano estaba en medio de ella, que había sido traída por Satanás. La palabra de Dios nos dice que Él se hizo hombre y fue nombrado Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Amén. Dios había visto de que el ser humano, sin Él haberse convertido como uno de nosotros moriríamos una muerte eterna. Pero Jesucristo vino para ser la puerta de entrada, para que pudiéramos pasar por ella. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. La gracia de Dios, esa es la influencia de Él, es influencia divina sobre nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una relación, mis hermanos, con nuestros hijos. Y saben, la característica que va a lograr que tus hijos y tú tengan una gran relación
No es simplemente relacionarte, es que tengas gracia sobre él, sobre ella, y que tu vida sobre él pueda aceptar con esa gracia, esa paciencia que tú tienes, esos consejos de amor transformador que tú tienes hacia ellos puedan corresponder a esa maravillosa relación que tienen contigo. Porque de tal manera amó Dios. Todo comienza con un Dios personal, un Dios que se hizo hombre para estar aquí con nosotros y salvarnos de una muerte segura. Y dice el versículo: porque de tal manera amó. ¿Cuántos le gustan esta palabra amor? Amor, amén, amén. Amor. Esta palabra, mis hermanos, amor, es una palabra, ¿saben?, que no es comprendida en su totalidad. Este versículo nos muestra que no solamente Dios es personal con nosotros, tan personal que se hizo como uno de nosotros, sino que este versículo nos dice qué clase de amor Él tiene hacia nosotros. Dice: porque de tal manera. La palabra aquí en griego, mis hermanos, quiere decir: miren, observen, miren, pongan atención, porque no hay otra manera. Hay muchas, pero no hay otra. Solamente hay una manera que Él puede amar. ¿Saben? Cuando yo trabajaba como psicólogo, yo trataba mucho con el amor. Me venían parejas que yo las veía y yo decía: ¿cómo es que estos pueden amarse de esta manera? ¿Alguna vez ustedes han preguntado eso? ¿Cómo es que se pueden amar estas dos personas? Saben, me acuerdo que yo veía parejas, por ejemplo, vi una pareja que era un amor forzado, ¿ok? Él la forzó a amarla, la forzó a ella a amarlo a él. Y ya habían pasado 20 años juntos y todavía decía: algún día tú me vas a amar. Y ella decía: yo no te amo. Pero era un amor forzado. También veía yo a parejas con un amor apasionado. Venían las parejas a mí y me decían: estamos bien enamorados. ¿Oh sí? ¿Cuántos años tienen ustedes de conocerse? Y decían ellos: tenemos 2 semanas. Y si viera usted qué relación más buena tenemos nosotros. Yo decía: ay, Señor bendito, dense 1 año más y van a ver. Era un amor de pasión, de ese amor, ¿verdad?, desbordado. Y se abrazaban y se besaban delante de mí. Habían encontrado el amor apasionado. Entonces conocí otros amores. El amor novelero. Ay, Señor, ese que ven ustedes, ¿verdad?, en Univisión 34. No es que están viendo ustedes, ¿verdad? No quise decir eso. Pero ese amor novelero, qué terrible que seguir ese modelo de amor. Hombres que amaban a 2, 3, 4 mujeres y bueno, era un show, un escándalo. Vi el amor boxeador también, el amor cavernícola, el amor, mis hermanos. Pero yo quiero decirles que todos esos eran falsos amores. El versículo dice: porque de tal manera amó. ¿Y cuál es el verdadero amor? Fíjense, me fui al diccionario de la Real Academia Española, ¿ok?, para buscar la definición de amor. Y dije: bueno, quizá me puede dar la definición. Y miren lo que me dijo el diccionario que el amor es. El amor, dice la Real Academia Española, es un sentimiento. Fíjense usted, es un sentir intenso, dice, del humano. Dice: es un sentimiento arrebatado hacia otra persona. Es un sentimiento, dice, alocado, una inclinación, ¿ok?, y entrega a alguien.
pero todo está basado en el sentimiento. Ellos definen que el amor debe de tener sentimientos, si no, no es amor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en relación a la palabra amor en la Biblia? Pues miren, hermanos, hay cuatro palabras, que utiliza la palabra de Dios para describir el amor. La Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego, ustedes saben eso. Y hay cuatro palabras que hay que utilizarlas todos los días, amén. Ahí les va la primera palabra. La primera palabra es el amor eros. ¿El amor qué? Eros. El siguiente es el amor storge. ¿El amor qué? Storge. Eso es en griego, ok, lo debemos hacer todos los días. La tercera palabra es el amor filia. ¿Es el amor qué? Y el cuarto amor en el griego se escribía el amor ágape. ¿El amor qué? Ágape o agape, ¿ok? Ahora, ¿qué significaba cuál es la palabra que la Biblia utiliza para describir en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios. ¿Cuál es la palabra que utiliza? ¿Saben? La palabra que utiliza es ágape o agape. No utiliza porque de tal manera Dios eros. No. Porque el amor eros era una diosa griega. El dios del amor era Eros. Y de ahí la palabra eros se tiene que ver solamente con el sentir del placer, ¿ok? Con el placer. De ahí viene la palabra erótico. De ahí viene la palabra erotismo. El amor eros es un amor arrebatado. ¡Wow! Sale el amor eros. Pero el amor eros, ¿qué sucede? ¿Es permanente? No. El amor eros es como los cohetes del 4 de julio, que zumba. ¡Woo! Estoy enamorado, dice la muchacha. Oh, encontré el amor de mi vida. ¿Sí? Pero entonces pasa el tiempo y ¡pum! Tronó el eros. Ahora, ¿es importante el eros? ¿Sí o no? Es importante, es parte del amor, pero no es el amor completo. Cuando yo veo a parejas que están en el eros, necesitan profundizar todavía más. Se gustan, quieren estar juntos, y no se despegan y llaman por teléfono todos los días, right? Y toda la noche. Una vez le llegó el bill a mi papá, $200, hermanos. Y hubieran visto cómo me fue. Dios no utilizó la palabra porque de tal manera storge. Él no utilizó esa palabra. ¿Saben? La palabra storge quiere decir un amor fraternal. Se utiliza en la Biblia en Romanos 12, versículo 10. Dice: amaos los unos a los otros con storge, con amor que fraternal. Dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es un amor que se lleva bien. Es el amor que, hey, ¿cómo estás? Sí, amor fraternal, amor, hay calor, hay amistad. Pero él no utilizó esa palabra. Juan no utiliza la palabra porque de tal manera estorgue, no. Y tampoco utilizó porque de tal manera filia al mundo, al cosmos. No utilizó esa palabra. ¿Qué significa la palabra filia? ¿Qué clase de amor es? Es un amor entre ¿qué? Entre hermanos. ¿Ok? Es el amor de this is my best friend, este es mi mejor amigo, right? Es el amor entre hermanos, personas aunque no son familiares, pero se pueden amar de tal manera. Y ese amor es un amor muy lindo. Y saben, Jesús, ¿se acuerdan cuando Pedro lo traicionó a Jesús? ¿Se acuerdan de eso?
Y se fueron todos ¿a dónde? A pescar, ¿no es cierto? Y allá fue Jesús a hacerles un pescadito asado, ¿no es cierto? Después, cuando andaban allá ellos en el mar. Cuando ellos regresaron, Jesús ya resucitado, pues ahora tenía que tener una conversación con Pedro, que lo había traicionado. Y Jesús le dijo a Simón, y en griego, fíjense, le preguntó 3 veces si lo amaba. Pero saben, en español nosotros no distinguiríamos cuál fue la palabra que él utilizó. Se los voy a leer de la siguiente manera. Jesús le preguntó a Simón Pedro: Pedro, ¿tú me agape más que a estos? Y Pedro respondía: sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. Así está en el griego. Y entonces Jesús le pregunta otra vez: Simón, ¿me agape? ¿Me amas? Y Pedro le responde otra vez: Señor, tú sabes que yo te fileo. Jesús estaba mencionando una clase de amor, la palabra agape, que se encuentra en Juan 3:16, y Pedro estaba utilizando otra palabra de amor, pero no es el amor de Dios. Y por tercera ocasión le pregunta a Simón. Simón le preguntó a Jesús, fíjense: ¿tú me fileo entonces? Y Pedro le respondió: Señor, tú sabes que yo te fileo. ¿Saben? El amor agape es el amor que está dispuesto a sacrificarlo todo por una persona. Jesús le estaba diciendo: Pedro, ¿me amas de tal manera que estarías dispuesto a seguirme aún hasta la muerte por mí? Y Pedro no estaba listo. Pedro le dijo: Jesús, yo te fileo, yo te amo, pero como amigos. Mi amistad contigo no es tan profunda, Jesús, no estoy listo para eso. Mis hermanos, la palabra de Dios utiliza la palabra agape. Agape, ¿para qué? La palabra agape tiene como característica de amar aunque no se sienta bien haciéndolo. De amar. Jesús le dijo en Mateo 5:44: pero yo os digo, agape a vuestros enemigos. Amen a aquellos que los persiguen, aunque no se siente bien. El amor de Dios es una decisión y no está involucrada los sentimientos. Ese es el amor que Jesucristo vino a mostrar cuando Dios dio a su Hijo, porque de tal manera amó. La palabra allí es porque de tal manera agape al mundo, y ese centro de ese amor somos tú y somos yo y soy yo. No había sentimientos buenos de nosotros hacia Él. Es más, la palabra de Dios dice: Él vino y los suyos lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos ¿lo qué? Lo rechazaron. No habían sentimientos de amor hacia el uno, hacia el otro, como filio. No había eros, no había estorgue. Era agape, era el amor más profundo. La palabra de Dios dice que el que conoce a Dios, dice el que no conoce a Dios, dice porque no ama, porque Dios es agape. Porque Dios es ¿qué? Es agape. Él está dispuesto a amarnos y los sentimientos de Él no cambian hacia nosotros. Nos ama con un amor eterno. Amén. Esa es la clase de amor que Él tiene hacia nosotros. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuviereis agape los unos con los otros. Porque de tal manera, mis hermanos, Dios es un Dios personal, un Dios que se hizo como tú y como yo. Nos amó, nos agape, sin tener Él necesidad,
sin sentir él absolutamente ningún sentimiento arrebatador. Cuando éramos sus enemigos, sabiendo que lo íbamos a rechazar, nos amó, nos agape. Mis queridos hermanos, había un padre que un día llevó a sus hijos, y esta es una historia real. En 1937, Juan llevó a su hijo Greg, de 8 años, a su trabajo por primera vez. El pequeño Greg se maravillaba al ver el gran puente y los excitantes trenes que rechinaban sobre él. También se maravillaba de la casa de control, la cual estaba llena de muchas palancas del mando, sobre las cuales él veía que su papá las manejaba de una manera increíble. Su padre lo llevó a una cubierta de observación donde podía ver los barcos y los trenes que pasaban por ahí. Al mediodía, Juan levantó el puente que pasaba para que permitieran que algunos barcos cruzaran por ahí. Como no pasaría ningún tren por un rato, se fue con su hijo a comer lunch. Abrieron sus bolsas y comían, y Juan le contaba a su hijito algunas historias de algunos barcos famosos que había visto él pasar. Cuando Juan estaba contando una de sus historias, se asustó por el pitido de la bocina de un tren a la distancia. Miró su reloj, marcaba la 1:07. Se había olvidado que el expreso de la ciudad de Memphis, con 400 personas a bordo, cruzaría el puente en unos pocos minutos. Puso su mano sobre la palanca, salió corriendo y fue y puso su mano sobre la palanca del mando, pero vio hacia ella y allí estaba su hijo. Greg, de 8 años, había estado observando ese puente y sus engranes, y había caído él y estaba colgando ahora de uno de los engranes. Se asustó. ¿Qué hago?, clamó. ¿Qué hago, Señor? O se muere mi hijo, o se mueren estas personas. El deber lo llamó a bajar la palanca, y solamente cerró sus ojos y escuchó los gritos de su hijo, que era triturado por el puente que había caído sobre él. Mis hermanos, cuando pasó el expreso de Mississippi, él estaba allí y él veía toda la gente que estaba dentro. Habían hombres que estaban leyendo su periódico, gente que estaba tomando y fumando, habían niños que jugaban, habían personas que ni en cuenta, y la gente pasaba y los saludaba. Y él gritó hacia el tren: ¿acaso ustedes no saben?, gritó él, ¿no les importa que sacrifiqué mi hijo para ustedes? Nadie le oyó. El tren pasó muy deprisa, y ahí este hombre quedó triste por la muerte de su hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él entregó lo más precioso sin importarle si la gente lo aceptaría o no. Él lloró, él sufrió, pero él estaba dispuesto a entregar lo más precioso por amarte a ti y por amarme a mí. Juan 3:16. La primera dimensión de la gracia de Dios es su amor hacia nosotros, y ese amor hoy en día llega y toca tu corazón. Yo me pregunto esta mañana, ¿cuántos de aquí esta mañana quisieran, esta tarde, decirle a Dios: eterno Dios, yo creo y yo acepto esa divina gracia que me muestras en Juan 3:16? Yo soy ese niño que está allá afuera en el frío y que necesita ser acobijado, necesita ser limpiado. Yo soy aquel
Padre, aquellas personas del tren que en ocasiones he rechazado a tu Hijo precioso. Yo soy aquel hombre que a veces no ha creído o no ha visto la dimensión de ese amor precioso venir y humanizarse y estar aquí con nosotros. Yo esta mañana pregunto: ¿habrá alguien que quisiera corresponder a este precioso amor levantando su mano y diciéndole: Jesús, yo creo, yo creo, yo creo y yo quiero la vida eterna en Cristo Jesús? Amén. Qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso amor, qué maravillosa gracia que Él se relacione con nosotros y decida transformar nuestra vida. Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia que no podemos resistir. Es tan grande, tan dulce, que todos nuestros pecados, mis hermanos, esta gracia lo acepta y nos limpia y nos purifica. Mis hermanos, ¿cuántos en esta mañana quisiéramos una vez más agradecerle a Dios por esa gracia maravillosa? Amén. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos orar por alguien para que venga esta semana de evangelismo, que ya se acerca, para exponerlo a la gracia? Tú exponlo a la gracia. Tú exponlo a esa influencia divina de amor que a través de la palabra de Dios viene y le dice cuánto lo ama, que lo ha perdonado, que lo quiere. Y tú solamente tienes que exponerlo, y Dios se va a encargar que con su gracia preciosa de Juan 3:16 él o ella pueda ser alcanzada. ¿Cuántos vamos a seguir orando por alguien para que venga esta semana de evangelismo? Amén. La gracia de Dios es activa. La gracia de Dios transforma. La gracia de Dios nos ha alcanzado a ti y a mí. Continuaremos con la segunda, la tercera y la cuarta parte de este hermoso versículo muy pronto, para comprender en toda su dimensión cuán grande amor, cuán gran gracia Él vino a mostrar hacia cada uno de nosotros. Oremos. Querido Dios, respondemos, Señor, a la gracia divina tuya, esa gracia que transforma nuestras vidas. Gracias por Cristo Jesús, tu Hijo amado, que lo enviaste para amarnos, para hacernos ágape, Señor, a nosotros. Te aceptamos, Cristo Jesús, en nuestro corazón. Hemos pecado contra ti, te hemos fallado, Señor, pero queremos una vez más corresponder a esa gracia maravillosa. Gracias, gracias por Cristo. Gracias por Él ser nuestro Salvador. Gracias por tan hermosa gracia divina. Amén, Señor. Amén. Vamos a pedir a los diáconos que se preparen para los diezmos y las ofrendas. Hermanos,